Ongi etorri STEM Lab podcastera. Hemen, saio honetan, zientzia eta teknologia arloko emakume zirraragarrien istorioak ezagutzeko aukera izango dugu. Nire izena, Maitan Alonso Monasterio da, medikua, ikerlaria eta ekintzailea ere banaiz, eta bidelagun izango nauzue podcast honen lehenengo saio honetan. Bienvenidos al podcast STEM Lab. En este podcast vamos a conocer las increíbles historias de mujeres que ya están liderando el ámbito de la ciencia y la tecnología. Muchas veces hablamos de que faltan referentes, de que no existen suficientes referentes de mujeres, pero sin embargo el verdadero problema no es que no existan. Si a verlas hay, lo que pasa es que no se visibilizan lo suficiente. Y no solo existen, sino que también las tenemos aquí en Vizcaya. Mi nombre es Maitan Alonso Monasterio, soy médica, investigadora y también emprendedora y voy a ser la presentadora de esta primera temporada del podcast STEM Lab. La verdad es que empezamos poniéndole muchísima emoción, también unos pocos nervios, pero nos queda un largo recorrido del que hoy damos el primer paso. Nos pueden las ganas, nos puede la ilusión, pero estamos muy felices de poder mostrar este otro lado de la ciencia, de que estas mujeres vengan y no solo nos cuenten qué hacen, sino que nos cuenten quiénes son y sobre todo también cómo lo han hecho. En cada episodio vamos a poder conocer profundamente una de las mujeres que esté liderando este campo científico-tecnológico. Queremos que nos cuenten y acercar de primera mano qué es lo que hay detrás de tanta pasión, de tanta divulgación y de tanta ciencia. Este es el plan. Y en este primer episodio os quiero presentar a una de estas personas que llama la atención, que crea comunidad, que invita a acercarse a la revolución tecnológica que hay en marcha. Es una de las mujeres que marca la diferencia en áreas clave como la ética en la inteligencia artificial y la inclusión de género en la ciencia y la tecnología. Pero antes de revelaros su nombre, que aunque seguro que muchos ya la conoceréis, os quiero contar un pequeño dato curioso sobre ella, y es que de pequeña quería saber cómo funcionaba absolutamente todos los dispositivos que tenía en casa. Tanto que siempre que los iba a volver a montar, le sobraba alguna pieza y llegó hasta hacer saltar los plomos de su casa. No solo eso, sino que su trabajo la ha llevado a crear un juego de mesa llamado Novel Run para dar a conocer a científicas e investigadoras. Es todo un honor poder presentaros hoy a Lorena Fernández. Lorena, tu bio es tan larga que voy a tener que leerla, pero Lorena es ingeniera informática con máster en seguridad de la información y experta en ética en la digitalización y la inteligencia artificial aplicada. Actualmente directora de comunicación digital en la Universidad de Deusto y que además participa en el programa Horizon Europe Rewiring, trabajando por la inclusión y el empoderamiento de las mujeres. Bienvenida, Lorena. Bueno, Maitane, un gustazo. Después de esta presentación ya solo puedo defraudar, o sea que cero presión. Bueno, a mí me hacía ilusión especial tenerte aquí hoy porque hace literalmente 4 o 5 años estábamos exactamente en el mismo sitio, pero con las posiciones cambiadas, ¿no? Totalmente. Una de las entrevistas que hicimos en InspiraSTEAM, en época de COVID, además, una época bastante compleja, y de repente te descubrimos ahí y ahora cerramos el círculo. Ahora me entrevistas tú a mí, o sea, qué estupendo. Bueno, hoy vengo a darte guerra yo. Bueno, vamos a ver, vamos a cuidarnos y a tratarnos bien. Oye, pero bueno, yo te he dado esta presentación, tienes una biografía increíble, eres toda un referente y una inspiración para todas, pero ¿cómo te presentas tú? ¿Quién es Lorena? Pues mira, me presentaría primero como orgullosa basauritarra, porque la verdad es que estoy como muy orgullosa de mi pueblo, y luego pues como en la bio de todas mis redes sociales tengo ingeniera salsera cascabelera, ¿vale? Porque tengo un elemento muy especial en mi vida, que es que charco que veo, charco en el que me meto. Entonces, bueno, realmente pues desde pequeña siempre, a través de la curiosidad, siempre me ha gustado como, ¿no?, investigar, como bien decías, cómo funcionan las cosas, aunque luego en mi familia pues no estuvieran muy contentos del resultado, ¿no?, de saltar plomos en casa, de desmontar cosas. Algún susto que otro. Algún sustillo, tal, pero bueno, esa curiosidad yo creo que es la que ha marcado mi vida y la que ha marcado también mi ámbito profesional. Ay, me encanta. Fíjate que yo hubiera jurado que eras de Bilbao, ¿eh? No. No, está bien que lo especifiques. Lo primero sí que tengo la pregunta del millón para ti. Y es que cuando yo me presenté a selectividad, y bueno, y mi hermano que se presentó un par de años después, muchos amigos míos se metieron a ingeniería y años más tarde todavía nadie sabía decirme qué hacía un ingeniero. Ay, Dios mío, ¿me vas a preguntar qué hace una ingeniera? Te voy a preguntar qué es un ingeniero. El problema, ¿y qué no es? El problema es que hay muchas ramas de conocimiento dentro de la ingeniería. O sea, yo de hecho cursé ingeniería informática. Vale. Y fíjate, dentro de la rama de ingeniería tú puedes hacer, pues puedes estar programando, puedes hacer gestión de redes,
no redes sociales, pero está bien ¿no? aclarar, ¿eh? Sí, pues yo que sé, ser consultora en proyectos tecnológicos, especializarte en videojuegos, hay un montón de ámbitos, ¿no? que se te abren a través de la ingeniería informática. Yo cuando terminé, de hecho, me decanté primero por la administración de sistemas, ¿no? Que si tengo que hacer como un resumen, son esas personas en ese estereotipo imaginario que tenemos en la cabeza, son esas personas que están como lanzando conjuros en pantallas negras para que funcionen las redes, ¿no? O sea, que te puedas conectar al wifi, que te funcione bien la red de casa, la red en la oficina, cualquier elemento. Entonces empecé ahí. Fíjate, ¿y siempre lo tuviste tan claro que ibas para ese área o...? Nunca, nunca. De hecho, el gran secreto que tengo es que yo quería hacer Bellas Artes. ¿En serio? Sí, pero luego finalmente me decanté por la ingeniería informática porque era una rama en la que veía que también se podía crear. Porque, qué fuerte, ¿eh? Sí, porque también, de nuevo, los imaginarios nos llevan a pensar como que son dos disciplinas súper separadas, ¿no? Claro. Y con la ingeniería informática es un espacio también de muchísima creatividad. Es que siempre te dicen que eres o de ciencias, ¿no? O de letras o de arte. Eso es. Y esa distinción para mí hay que romperla porque yo creo que puedes estar en muchas disciplinas, lo que decías. O sea, yo como ingeniera informática he terminado haciendo un juego de mesa, fíjate, algo totalmente desenchufado, y puedes estar creando también, pues, ¿no? He escrito libros, o sea, puedes hacer algo que igual te lleva como al vínculo de las letras y, sin embargo, puedes estar también ideando cómo va a ser la tecnología del futuro, pues a través de la inteligencia artificial. Qué maravilla. ¿Y cuando te metiste a la carrera fue lo que esperabas o te sorprendió? Pues me sorprendió, pero me sorprendió para bien, porque de hecho me encantaba programar, de nuevo estaba, ¿no? Veía como esas posibilidades de crear y luego pues a través de también, o sea, la rama de administración de sistemas también me encantó, o sea, que me sorprendió positivamente. Los años de carrera los recuerdo pues súper bonitos y muy disfrutones, la verdad. Buah, qué maravilla. Y yo tengo la pregunta como existencial de ¿cómo es vivir un día con Lorena? ¿Qué haces en tu día a día? Pues son todos diferentes. Pues son todos muy diferentes, Fíjate. porque yo además tengo la suerte de trabajar en la universidad, ¿no? En la Universidad de Deusto, y claro, lo primero que me da es la posibilidad de estar constantemente rodeada de gente joven, con lo cual me estoy constantemente reciclando, incluso en la forma de hablar, aunque a mí ya me pille un Así poquito, que vas ¿no? a saber usar esas expresiones. Sí, lo que pasa es que ya suena un poquito a viejoven, ¿sabes? Cuando utilizo esas expresiones, intento entenderlas y no utilizarlas porque me recuerdo mucho a cuando pues mi ama decía mola mazo y la mirabas así como diciendo no, tú no puedes decir eso. Pues bueno, pues yo intento entender ese lenguaje, ¿no? En el que os manejáis otras generaciones. Y luego, pues eso, al trabajar también en la universidad, pues tenemos proyectos muy diversos, pues a nivel europeo también, con lo cual cada día es totalmente diferente. O sea que a mí eso también es lo que me encanta. Buah, qué maravilla, ¿eh? ¿Y lo que más te gusta a ti de tu trabajo? Pues mira, es sorprendente porque yo siempre decía, ¿no?, que empecé la ingeniería informática porque quería trabajar con máquinas. ¿Por qué? Porque son, ¿no?, deterministas, se supone, Sí. porque a iguales entradas, iguales salidas. Claro. Claro, pero cuando terminé la carrera descubrí que detrás de toda máquina hay una persona que hace que esas máquinas sean indeterministas, porque así somos las personas. Pero eso es lo que me gustó. Entonces, lo que más me gusta de mi trabajo realmente es trabajar con personas, estar constantemente hablando, interactuando, pensando en sistemas que les van a afectar o de las que, ¿no?, que van a utilizar. O sea, que esa es la parte que más me gusta. Igual la parte humana de la tecnología. Totalmente. El impacto que puede tener también en las personas. Claro, y de hecho, ¿no?, o sea, parte de mi trabajo es pensar precisamente en eso, ¿no? Que cuando estamos diseñando tecnología, pues primero, ¿quién se va a quedar fuera de esos desarrollos tecnológicos o qué impacto va a tener a determinados colectivos, pues para que todas las personas, ¿no?, seamos usuarias de esa tecnología en una manera totalmente equilibrada. Es que yo creo que muchas veces no somos como conscientes de que tanto la investigación como la innovación tecnológica, que es por y para las personas, ¿no?, que no es crear máquinas o trabajar con máquinas por el hecho de trabajar o programar por programar, sino que hay un objetivo detrás. Eso es. Normalmente solemos decir que nuestro trabajo o el objetivo de nuestro trabajo es resolver problemas, ¿no?, a través de la tecnología. Entonces, focalizar eso principalmente en las personas, ¿no? Qué bueno. Bueno, y también tengo muchísima curiosidad por saber cuál es la parte que te resulta igual más dura o más difícil de tu trabajo. Bueno, pues como todo trabajo, mira, tengo una parte que yo soy bastante búho y muy poco alondra, entonces lo que peor llevo es madrugar, claramente. Tener que madrugar, ese sería el elemento.
pero el resto, la verdad es que es un trabajo que o sea, tengo la gran suerte de trabajar en algo que me encanta. Qué bonito, ¿eh? ¿Y qué haces para arreglarlo? ¿Te pones múltiples alarmas o eres de las que se despierta con la primera? No, o sea, soy de las que me pongo muchas alarmas y me cuesta mucho levantarme, y eso que entro bastante tarde, o sea, al límite de lo que me permite mi trabajo, que es a las 9:30, no te creas que madrugo muchísimo, pero aún así, claro, al ser búho también me acuesto bastante tarde. Alondra pensaba que decías que entrabas a las 6, 7... No, vamos, sería una persona muy infeliz si me hicieran entrar a las 6 a trabajar. Bueno, no, pero está muy bien. Me parece súper interesante metiéndonos un poco más de lleno en tu campo y todo un logro combinar aspectos relevantes como puede ser, por ejemplo, la ética o el feminismo. ¿Cómo has visto todo esto tú integrado dentro de tu trabajo? Pues todo esto arranca también con un proceso vital, ¿no?, importante para darme cuenta de la importancia de todo esto, ¿no? Porque cuando yo cursé la carrera, pues pensaba que estábamos, pues, por ejemplo, al mismo nivel en cuanto al número de estudiantes, y ya me di cuenta que no. De hecho, pues bueno, la ingeniería... Sí, ingeniería informática, de hecho, es una ingeniería que ha bajado muchísimo la presencia de chicas en las aulas, ¿no? ¿Sí? Cada vez más. De hecho, cuando yo estudiaba había bastantes más que las que hay ahora. Fíjate. Y cuando me enfrenté a mi primer trabajo, tengo una anécdota que es la que me hizo hacer el cambio del chip. Total, que fue, teníamos que intervenir un armario de red, ¿vale? Que, pues eso, donde tienes los servidores, los racks, vas ahí cambiando los cables y demás. Y de repente me dijo mi compañero, es que pasa algo especial con este armario de red, y es que está en el baño de los chicos. Porque claro, sí, porque era la primera mujer que entraba en esa profesión, y entonces a nadie se le había ocurrido que una mujer podía ser administradora de sistemas. Entonces les pareció súper buena ubicación, porque claro, es un espacio húmedo, frío, para poner un armario de red. Entonces, bueno, pues ahí tuve que entrar con él entró de avanzadilla para que no hubiera ningún chico más en el baño, y luego ese día, que todavía vivía en casa de mis aitas, pues explicar que había estado en el baño de los chicos con mi compañero fue como bastante complejo, ¿no? Claro, para que entendieran, pero bueno, ya luego, ya después de la broma, ya les dije que había estado trabajando todo el rato. Pero y pasa mucho más de lo que creemos, porque yo también he oído historias en el ámbito de la industria y así, de lugares donde igual no había un lugar para cambiarse las mujeres porque no estaba previsto que las hubiera previamente. Eso es. De hecho, pues sí, en bastantes ámbitos muy vinculados sobre todo a la tecnología, ¿no? Porque a veces hablamos de la ciencia y hay carreras como que cuentan con mucha presencia de chicas y otras, sin embargo, no. Y entonces eso para mí fue, ya te digo, el cambio de chip que me hizo ponerme a pensar si esto mismo también estaba pasando con la tecnología que desarrollamos, ¿no? A ver si afecta de manera diferente a las mujeres que a los hombres. Entonces, bueno, pues realmente a modo de resumen eso sería incorporar la perspectiva de género en la investigación y la tecnología. Bueno, y es que es fundamental, porque justo en mi ámbito, un poco en el ámbito médico, se ha visto que como todas las investigaciones han sido hechas sobre hombres, hay un montón de enfermedades que se tarda más en diagnosticar, no se tratan de manera óptima, y bueno, es que es algo en lo que queda lamentablemente todavía un montón de trabajo por hacer. Eso es, y luego de hecho todo eso lo arrastramos en la inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando entrenamos con datos la inteligencia artificial, si ya por ejemplo en el ámbito de la medicina hemos ido arrastrando datos en los que las mujeres no estaban presentes, pues también a veces nos quedamos fuera, ¿no?, de los resultados que da esa IA, ¿no? Ya no solo en la medicina, sino que tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Joder, qué fuerte. Pero me parece como muy interesante también, sueles comentar, es que soy tu fan número 1, Qué bueno. y me he visto todas tus charlas, el concepto que es ya no solo que haya pocos estudiantes, sino también el concepto de la tubería que gotea. Sí, porque creemos que, ¿no?, nos quedamos como con la foto finish de las universidades o de la formación, ¿no?, de la FP, y decimos, oye, no hay mujeres, pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que previamente, y entonces por eso utilizamos ese concepto de tubería que gotea, hemos tenido un montón de agujeros en diferentes etapas vitales por los que se ha ido escapando ese talento femenino, y entonces ya directamente cuando llega a, pues eso, universidad, y ya si te digo etapa profesional, pues ya directamente se ha colado
por todos los agujeros y viene totalmente vacía la tubería, ¿no? Y entonces, Claro. bueno, pues hay enzimas esos, son muchos agujeros muy diferentes Sí. que a veces se combinan y que no es un problema sencillo de solventar, porque si solo fuera un agujerito lo taparíamos, ¿no?, en la tubería y seguiría corriendo el talento femenino y sin embargo pues son varios a la vez. Claro, de hecho es que se ve súper claro en investigación, ¿no? Desde la gente que empieza, igual en el caso biosanitario, que son estudios más frecuentados por mujeres, pero si tú miras cuántas hay que hacen doctorado, cuántas hacen postdoc o cuántos llega a catedrático, se da la imagen de la tijera porque se invierte en las gráficas. Sí, sí, totalmente. A mí me dio escalofrío la primera vez que lo vi, ¿eh? Totalmente, y ahí ya te digo que se parte con ventaja porque realmente son carreras donde hay mucha presencia de mujeres, pero en la ingeniería pues nos pasa, ¿no? Y además son como agujeros como bastante comunes. Sí. O sea, por ejemplo, hablabas al inicio, ¿no?, en la presentación de la falta de referentes, eso es un agujero. O sea, muchas niñas cuando no tienen un espejo en el que poder mirarse no se imaginan pudiendo ser eso, ¿no? Hay una historia que se hizo como muy viral en redes sociales de una niña que le dijo a su madre que ella quería ser chico porque quería ser bombero. Ay. Y le dijo, porque claro, todas las fotografías que veía eran de chicos, Claro. En esa profesión. Y de repente entonces se hizo muy viral porque muchas mujeres, ¿no?, que eran bomberas empezaron a publicar fotos para que esa niña de repente tuviera esos espejos para decirle, es que tú también puedes ser. Ay, me encanta. De hecho, cuando tú pides en un colegio así que te dibujen a un científico, siempre te dibujan, ¿no?, al mismo señor con el pelo blanco, así como que hubiera metido los dedos en un enchufe. Sí, muy Einstein, ¿verdad? Siempre, constantemente. Claro. Y lo que pasa también un poco es que cuando preguntas a las niñas o a los niños quién es su referente, normalmente tampoco te dicen Einstein o Marie Curie, que aunque son referentes increíbles para todos, es que los niños quieren ser como su vecino, o como el primo, o como su familia. Entonces me parece que es súper importante también no solo visibilizar referentes increíbles, sino también toda la escala que hay, que no todos nos hace falta tener el premio Nobel, y puedes ser súper feliz en un trabajo que te llene un montón. Totalmente, o sea, de hecho nosotras dentro del proyecto Inspira STEAM, que lo que acercamos es, ¿no?, mujeres que están trabajando en ciencia y tecnología a los colegios, precisamente es por eso, porque queremos referentes cercanos y porque lo que tú dices, a veces nos obcecamos en hablar constantemente de las mismas referentes y parece que le estamos diciendo a las chicas y a las jóvenes que tienes que ser María Sklodowska-Curie, ¿no?, y casi morirte con tu invento como le pasó a ella, ¿no?, Claro. con el descubrimiento, ¿no?, del radio, morir y parece que el talento femenino tiene que ser como un elemento que es excepcional, o sea, que Sí. pasa solo con determinadas figuras y no, o sea, son personas corrientes que además a mí me suelen preguntar cuando voy a los coles pues cosas con esa mochila de estereotipos que tienen ahí, me preguntan cosas como si tengo amigos, ¿no? Y digo, hombre, a ver, soy ingeniera informática, pero no estoy encerrada, ¿no?, en un sitio sin luz. Pero claro, ¿qué es lo que han estado viendo, Maitane? En las redes, por ejemplo, o en las series, en las películas. Y la representación. Claro, o sea, a mí me viene a la cabeza Big Bang Theory, pues Ya, yo tampoco te iba quiero a sacar ser... el mismo ejemplo, ¿eh? Claro, es que no, yo tampoco quiero ser Sheldon Cooper ni Amy Farrah Fowler, ¿no? Pero porque las personas que trabajamos en ciencia pues somos muy diversas y además hacemos muchas otras cosas. Bueno, y que luego la ciencia es tu trabajo, pero Lorena es mucho más. Eso es. A ver, así. Trabajo algo no me sobre define. Lorena, un hobby, algo que te apasione. Pues mira, me apasiona, esto es como muy manido, pero me apasiona viajar. Y encima mi trabajo me permite hacerlo, ¿no? Porque estoy participando en muchos proyectos europeos o estoy dando charlas de divulgación, con lo cual eso va súper alineado. Luego me gusta mucho la fotografía, entonces Qué bueno, maravilla. pues también es un elemento que está ahí, ¿no? Siempre allá donde voy siempre con mi cámara a cuestas. Bueno, y es que sobre tus viajes yo he leído algunas entradas de tu blog, pero me parece increíble lo que cuentas, ¿no? Como cartas a diferentes lugares. Sí, eso fue un proyecto además de voluntariado, ¿no?, que me permitió Mira. también mi profesión, que me pude ir a Filipinas, ¿no?, y estar conociendo lo que hacían allí y, ¿no?, y las necesidades que tenían. Y luego lo que hicimos a la vuelta, pues saqué un montón de fotografías, fue publicar un libro en el que yo le daba a gente una fotografía y les decía, escribe un relato corto sobre lo que te inspire esta fotografía, no te voy a dar más contexto. Entonces con eso sacamos un libro que lo que recaudamos fue para becas precisamente para escolarizar a niñas y niños en colegios en Filipinas. Joder, qué pasada, ¿eh? Felicidades. Nada. Y de todos estos viajes, ¿hay algún aprendizaje o así que te hayas traído, algo que te haya llegado?
Pues principal aprendizaje es que yo creo que la importancia de viajar y sobre todo viajar y estar con la gente, ¿no? De allá, o sea, en la cultura. Eso es, y poder compartir con ellas y con ellos, es que vivimos en un mundo global, ¿vale? Que esto a nivel, o sea, esto se conoce como el efecto perspectiva, sí. que es lo que les pasa a los y las astronautas cuando viajan al espacio, que ven el mundo tan chiquito como una canica, pero que se dan cuenta entonces de que estamos en una casa común, ¿no? Que tenemos que cuidar, que tenemos diferentes sociedades, pero que todas las personas estamos ahí y que deberíamos estar trabajando en conjunto. No, totalmente. ¿Y en todos estos viajes han jugado algún papel los idiomas en tu trabajo? Sí, o sea, la importancia, ¿no? del inglés, pues para poder a veces entenderte con otras personas, pero sí que es cierto que a veces cuando queremos comunicarnos y entendernos, puedes llegar incluso a hacerlo con personas que no hablan tu idioma. O sea, estuvimos en un proyecto en Kenia, ¿no? Con un proyecto muy concreto que eran como unidades familiares bastante especiales, porque eran niños y niñas que se habían quedado huérfanos por el SIDA, ¿vale? Que habían fallecido sus padres o igual otras unidades familiares. Entonces lo que vivían eran con sus susus, que eran como sus abuelitas. Ay. ¿Vale? Que entonces se hacían cargo de sus nietos, pero también de otros niños y demás. Entonces ellas no hablaban inglés, pero había como un elemento de comunicación ahí común con el que conseguías entenderte con ellas. Que lo importante es a veces igual el objetivo común, Eso es. Qué bonito poder conocer tantas culturas tan diferentes. Sí. Un poco sobre tu campo más en concreto, ahora que mucha gente hay gente que hasta miedo a la inteligencia artificial, que dicen que es el futuro, pero en realidad ya casi el presente. Para todos aquellos que no estamos tan puestos, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es también difícil de definir, qué es la inteligencia artificial, porque yo creo que no somos capaces ni siquiera de definir lo que es la inteligencia natural, ¿no? Pero si tuviera que hacerlo como una manera muy sencilla, es como tratar de que las máquinas se asemejen o resuelvan elementos como si lo hiciera una persona humana, ¿no? Lo que pasa es que luego hay como mucha tipología y mucho imaginario, que por eso viene el miedo. O sea, normalmente la gente se imagina esto como en las películas de ciencia ficción, que es lo que se conoce como la inteligencia artificial general, que pensamos que va a haber como una IA que va a ser capaz de pensar como una persona completa, ¿no? Vale. Y resolver problemas, pero realmente ahora estamos hablando de inteligencias artificiales estrechas, es decir, que son capaces de hacer una única tarea, pero hacerlo muy bien. Pues tienes una IA que juega al ajedrez y es capaz de ganar, ¿no?, a las principales mentes que están a día de hoy en el ajedrez, pero si le pides a esa IA que, yo qué sé, pues que te haga textos como ChatGPT, pues no es capaz. Claro. ChatGPT, sin embargo, pues estamos hablando de una IA generativa que ahora es capaz, ¿no?, de parecer que razona, pero no razona, es todo un truco que utilizamos desde la ingeniería. ¿En serio? Claro, porque tú estás hablando con un ChatGPT y parece que te está entendiendo. No, pues es todo estadística. Yo me he creído lo de la película. Ya, pues no, pues siento desmitificar la inteligencia artificial. Bueno, hay que romper mitos. Pero claro, realmente si tuviera que simplificar, ChatGPT lo que hace es que cuando tú le lanzas una pregunta o una consulta, ¿no?, va sacando palabras y hace estadísticas, porque es una red neuronal por debajo, y dice, después de esta palabra hay un porcentaje muy elevado de que vaya a esta otra. Por ejemplo, si yo te digo el cielo es azul, pues esa IA también lo que tiene es una estadística muy alta de que la palabra sea azul, a pesar de que vivamos en Euskadi, que normalmente es gris, pero esa es la magia, realmente funcionan con estadística, pero no nos están entendiendo. Qué fuerte, es que aunque lo tengamos tan cerca, que hoy en día lo usamos prácticamente todos, tampoco conocemos tanto sobre su uso. Y me llama mucho la atención la ola, ¿no?, de así prohibiciones que hay en los colegios. Yo pregunté por tener una opinión contrastada a mi hermana, que es peque, y bueno, cuando te conocí tenía 10, ahora ya 14, pero dicen que en vez de enseñarles cómo utilizarlo o cómo trabajar con ello, se está prohibiendo de raíz. ¿Tú cómo ves toda esta problemática? Pues a mí me resulta bastante preocupante
que en los centros escolares se prohíba algo que está fuera en las calles. Precisamente es en los centros escolares y en las universidades donde tenemos que enseñar a utilizar de una manera crítica, ¿no?, con ese pensamiento crítico, la inteligencia artificial, porque obviamente sí que tiene muchas vertientes, ¿no?, éticas que tenemos que tener en consideración, pero precisamente es en el ámbito de educación formal donde tenemos que enseñar ese uso. Claro, si lo prohibimos, parece como que no, esto no está pasando, ¿no? Nos tapamos los ojos y realmente sí que pasa afuera, y entonces los niños y las niñas no van a tener herramientas a su alcance para poder usarlas de manera adecuada. Claro, cuando se incorporen al mercado laboral también, que va a ser prácticamente un requisito, ¿no? No, es que está siendo ya, ¿no?, un requisito. Claro. Entonces, lo que no podemos hacer es eso. A través de la prohibición normalmente no funcionan nunca las cosas. O sea que no. Lo ideal es que pudiéramos integrarlas, pero eso, contando qué cosas tienen que tener en consideración. Pues tendríamos que hablar, obviamente, del impacto climático que tienen, ¿no?, los entrenamientos o el uso de este tipo de herramientas, es que son los sesgos que no se tienen. Claro, o sea, hay cosas, pero pues es en los colegios, y luego además de la mano con las familias para que podamos hacer un uso realmente bueno de estas herramientas. Es que pueden tener un buen uso, de hecho van a ser necesarias y casi son ya ahora. Pero lo que hablas del cambio climático me parece súper interesante, porque ahora que ha habido como esta ola que ha empezado todo el mundo a crear las imágenes, ¿no?, a partir de las fotos que ha sido precioso, luego han sacado los datos del impacto medioambiental que tiene eso, y lo que pasa es que muchísima gente no lo sabía. Claro, porque mira, volvemos a lo de que la inteligencia artificial, la verdad es que ha sido como una de las mejores campañas de marketing que hemos hecho desde la ingeniería. Y encima hemos jugado muy bien con esa campaña de marketing porque utilizamos palabras, ¿vale?, que nos engañan. Y una de esas palabras que llevamos usando desde hace mucho tiempo es la nube. Y creemos que la nube es algo etéreo, que está en el cielo, que no, ¿no? Sí. Y realmente lo que tenemos que ser conscientes es que esa nube se conceptualiza en lo que conocemos en el argot técnico como CPDs, como centro de procesamientos de datos, que son grandes espacios de muchos kilómetros en muchos países diferentes, con servidores, donde se entrena la IA, por un lado, y se almacenan los datos y se sirven luego los resultados de esa IA entrenada. Sí. Claro, esos espacios requieren de un consumo energético increíble, un consumo hídrico, es decir, muchísimo agua para estar refrigerando constantemente esos servidores, y luego, por no hablar de que para la construcción de toda esa tecnología hemos necesitado minerales que están, por ejemplo, en países que llamamos como, ¿no?, la tecnología de conflicto, porque son como minerales manchados de sangre, es decir, que para que podamos tener en nuestro bolsillo un smartphone o podamos tener esos servidores que están ahí gestionando toda la IA, pues hemos tenido que extraer esos minerales en países como República Democrática del Congo, donde pues hay explotación infantil, hay un conflicto bélico, claro. Entonces, bueno, pues es muy bueno saber lo que tú dices, que oye, pues qué divertido hacer el meme este de las imágenes, pero fíjate el impacto eso que tiene sobre nuestro planeta en global. Claro, pasa que si no te lo cuentan muchas veces, yo creo que le preguntas y no te paras a pensar en cómo eso está afectando o en todo lo que tiene detrás. Que otro melón así que me parece que es importante abrir es todo el tema de la parte humana, ¿no? Porque al final ¿es esta innovación accesible para todas las personas o hay cierta parte de la población igual más mayor que se nos está quedando un poco atrás? ¿Cómo lo ves? A mí me preocupa mucho las personas, ¿no?, más adultas. Lo primero porque incluso pensando desde el ámbito de las administraciones públicas, ¿no?, estamos digitalizando el mundo y yo creo que es muy importante que lo digitalicemos, pero también tenemos que dar alternativas analógicas para aquellas personas que no están capacitadas porque no han tenido la posibilidad de formarse en tecnología o no tienen los recursos para acceder. Entonces, es clave que efectivamente no nos dejemos a nadie atrás. Y estoy pensando en personas más mayores, pero incluso también estoy pensando en personas jóvenes, ¿no? Sí. Cuando decías lo de la prohibición de la tecnología en los centros escolares, no podemos obviar que hay una parte de la población que quizá no tenga recursos para tener, o sea, igual el único ordenador que toca precisamente es el del colegio. Y es ahí donde se tienen que formar, porque si no, lo que vamos a tener de nuevo son como dos, ¿no?, tipologías de sociedad o dos niveles, y además esto en la inteligencia artificial puede darse que de repente aquellas personas que tengan recursos económicos, por ejemplo, van a ser atendidas por personas
y aquellas que no, por máquinas o por algoritmos donde tú no puedes reclamar ni que te reevalúen ni nada. Claro, ¿no? es que eso es un problema enorme, ¿eh? A mi mamá le pasa un montón de veces que intenta llamar, se pone un robot y a veces cuesta hacerse entender. O sea que la alternativa está muy bien que siga existiendo, yo creo. Sí, sí, y luego que incluso pongamos en valor el trato, ¿no?, con las personas, porque ahí sí que es un elemento que nunca va a poder suplantar, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Esa empatía que tenemos, el que estemos charlando como estamos aquí en este podcast y que demos otra perspectiva, eso a través de la tecnología nunca lo vamos a poder conseguir, aunque, de nuevo, vuelvo a lo mismo, nos hagan creer que sí. Porque todo esto está como muy bien trabajado, o sea, tú cuando vuelvo a lo mismo con ChatGPT parece que estás hablando y dices, madre mía, qué bien me trata, o sea, oye... Yo por si acaso le digo gracias siempre, ¿eh? Ya. Por si luego nos conquista, Claro. que se acuerde de que yo era simpática. Yo también por si acaso, pero bueno, creo que todavía estamos lejos de esa conquista, pero estaremos en el listado de personas que nos salvaremos seguro, porque somos muy amables con la tecnología. No, de todas maneras, me llama mucho la atención esto que comentas, porque justo, es que yo creo que fue ayer, tuve una discusión súper fuerte. Bueno, mi mayor pasión dentro del campo de la medicina es la oncología, llevo toda mi vida soñando con dedicarme a ello, y el otro día me pararon por la calle y me dijeron que me iba a quedar sin trabajo porque venía la IA. Y le digo, ¿pero qué dices? Y muchas veces lo que necesitas es la parte humana, ¿no? No solo la parte que puede hacer un algoritmo, pero lo de cuidar, que es eso que hacemos las personas, eso ya yo creo que se le va a complicar un poco más. No, vamos, va a ser imposible. Y luego además porque yo creo que también esos mensajes de ten cuidado, que te vas a quedar sin trabajo a través de la IA, o sea, la IA lo que nos va a ayudar es, lo que va a cambiar son las tareas. Es decir, probablemente en oncología va a tener una presencia súper importante, de hecho creo que tiene un valor muy importante en el ámbito de la medicina, ahí vamos a encontrar muchos avances, pero lo que nos va a ayudar es en nuestro trabajo. Sí. Es decir, que no es que te vaya a quitar el trabajo, no, va a ayudarte y en ese acompañamiento de decir, pues mira, me ha dicho que igual en este diagnóstico, pero siempre tú vas a tener la decisión final. Sí. Porque las máquinas, por mucho que pensemos, esto se conoce como el sesgo de automatización, ¿no? Creemos que los unos y los ceros son objetivos, van a tomar mejores decisiones que las personas y sin embargo también son falibles. ¿Por qué? Porque están entrenados con datos generados por las personas. Lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, realmente la vida es indeterminista porque como ese entrenamiento de datos los hemos hecho las personas, pues ahí se nos cuelan los sesgos, puede haber fallos y al final la decisión final, por mucho que la máquina te diga A, serás tú que tienes un conocimiento, estás hablando con las personas y encima el trato ese personal que tú bien dices que es clave cuando estás tratando con pacientes. Bueno, pues hablando de fallos y de conocimiento, te propongo un juego si te animas. Bueno, a ver, creo que no me puedo escapar de aquí, o sea que... Pues sí. Con esto de que el pensamiento crítico es súper importante, que hoy en día no te puedes creer algo simplemente porque te lo digan, fíjate que has dicho que va a haber que tener palabras secretas, vamos a utilizar la metodología científica para intentar demostrar una hipótesis. Yo te doy la hipótesis y tú nos cuentas tu experiencia y vemos si llegamos a una conclusión. Vale. La hipótesis es que es patente que pocas niñas eligen carreras científicas. La cifra es muy llamativa. En el estado solo el 13% del alumnado de las carreras STEM son mujeres. Y he comprobado el dato porque yo no me lo podía creer. Y ahora tengo que decir si es real o no, o si tú crees que es real o no. Pues por desgracia te diría... A ver, repíteme otra vez la frase, porque voy a hacer como una IA, voy a estar valorando cada una de las partes. Es patente que pocas niñas eligen carreras científicas. La cifra es muy llamativa. En el estado solo el 13% del alumnado de las carreras STEM son mujeres. Te iba a decir que es real, pero te voy a decir que es falso. Y por una razón, porque volvemos a lo mismo. STEM abarca muchas disciplinas. Entonces, si me hubieras dicho ingenierías, te hubiera dicho que sí. Se refiere a las tecnológicas. Ah, vale, entonces... Te he pillado, ¿eh? No, bueno, no sé yo, ¿eh? Bueno, pero es que has ido a buscar la trampa, Ah, claro, no, yo es que soy para esa verificación de datos tiene que ser correcta. A mí un profesor me decía siempre que en un tipo test, si crees que te estás rayando, te estás rayando. Así que, como tip para la vida, ¿tú lo has vivido así? Bueno, a ver, cuando yo, lo que te decía, cuando yo estudié ingeniería informática, el porcentaje era mayor. Y de hecho,
los datos que tenemos del Ministerio, por ejemplo, en el caso de Ingeniería Informática, ¿vale? Que el primer curso que está registrado, que es el 82-83, ahí estamos hablando de en torno a un 30% de mujeres haciendo Ingeniería Informática. Y, sin embargo, los últimos datos que tenemos en el caso de las universidades ha caído efectivamente al 13%. Es que yo pensaba que era al revés, que hubiera subido... No, y de hecho tenemos otras disciplinas también, o sea, por ejemplo, la ingeniería informática cae y se ha remontado como en los últimos años, pero nada, un 1%, una cosa muy chiquita. Tenemos otras titulaciones que nos ha pasado todo lo contrario, pero no hacia el bien, ¿eh? ¿En serio? Por ejemplo, matemáticas. Matemáticas era una carrera en la que había más mujeres que hombres cursando las matemáticas y de repente se produjo ese efecto tijera del que hablabas tú antes. ¿Y te imaginas por qué puede haber pasado eso, el efecto ese tijera en matemáticas? Igual por la parte de investigación o... No sé en qué momento he pasado yo a ser la entrevistadora, pero no. Me has pillado, querías vengarte. Sí, claro. Se produjo en el momento en el que, claro, tú antes cuando estudiabas el grado en matemáticas, bueno, que no se llamaba grado, las carreras profesionales estaban muy vinculadas a que fueras maestra de matemáticas. Docente, qué fuerte. Entonces ahí había más mujeres. En el momento en que empieza a hablarse del Big Data, la inteligencia artificial y de la importancia, por ejemplo, de tener esas titulaciones para trabajar en esos ámbitos, las mujeres desaparecemos y aparecen los hombres. Joder, es una pena, ¿eh? Porque sí te voy a contar un secreto, que no te lo iba a contar porque me daba vergüenza, pero yo no nos va a escuchar nadie, tranquila, o sea que... Solo todo el mundo. Pero habiendo estudiado medicina, este año que he terminado, lo que me he puesto a aprender es a programar. Me encanta. ¿Verdad? ¿En qué lenguaje de programación? Empiezo por Python. Python es el que básica. más... No, ni mucho menos. Es uno de los mejores lenguajes a día de hoy. Pero se lo recomendaría a todo el mundo, porque guay. yo creo que hay que empezar a trabajar con ello en vez de contra ello. Sí. Dejar de pensar que los ingenieros informáticos siguen encerrados en los sótanos. Sí, mírame. Ahora vamos a hacer la parte más divertida del podcast. Vale. O eso es lo que pretendo, pero yo soy de Bilbao, entonces no hago mucha gracia. Pero bueno, vamos a jugar como un juego. Yo te voy a hacer una serie de preguntas, pero tú solo me puedes contestar con una palabra. Vale. Y no vale hacer trampa, porque nosotras nos enrollamos mucho. Vale. A ver, empezamos fácil, ¿eh? ¿Tu comida favorita? Bueno, fácil, esa es tu opinión. Es que me gusta mucho comer, pero no, entonces me gustan muchas comidas. Mi comida favorita. Venga, voy a decir algo súper básico. ¿Con una sola palabra? Con una. Macarrones. Te perdono por ser la primera. Macarrones. No será con tomate. Sí, y chorizo, claro, por eso ya una única palabra ya me queda como todo muy limitado. ¿Tu lugar favorito? Basauri. Joder. Es que soy muy de pueblo, o sea... ¿Tu mayor inspiración? Ama. Es verdad, la mía también. ¿Una mujer a la que admires? Muchas. Solo una. Venga, pues voy a decir... Pero son dos palabras porque el nombre... Bueno, venga. ¿Me permites? Venga. Hedy Lamarr. Qué maravilla, te he oído hablar muchas veces sobre ella. Sí. Si pudieras cenar con cualquier persona, viva o ya fallecida, ¿quién sería? Como Tite. Ha fallecido hace ya un tiempo y me encantaría volver a cenar con él. ¿El futuro de la IA en una palabra? Incierto. Incierto. ¿Y el principal reto de la tecnología hoy? Humanidad. ¿Un lugar del mundo que te encantaría visitar? Nueva Zelanda. ¿Y Son no dos has palabras, estado? lo siento. No. Pues pensaba que no quedaban lugares por recorrer. Sí. El mundo es muy grande. ¿El mayor desafío de ser mujer STEM? Con una sola palabra de nuevo, ¿eh? Oye, este juego es muy complicado, Aitana. Ahora sí que te estás vengando Te dije tú. que venía a dar guerra. Mayor desafío, representatividad. ¿Un libro que te haya marcado? La trenza, son dos también, pero... Bueno, perdonamos por ser artículo. Venga, vale. ¿Y una peli? Little Miss Sunshine. Ay, me encanta. ¿Canción favorita? Voy a decir esto, o sea... Puedo cambiarlo por grupos, que son muchos, y además voy a quedar fatal. Venga, puedes decir grupo y si no te hago cantar. Venga,
ojete calor, y digo, lo de voy a quedar fatal porque es de Subnopop, o sea, Bueno, genial, ¿verdad? hay que Mira, visibilizar. ¿No hablamos de visibilidad? Tonta Gilipollas, la canción que más me gusta de Ojete Estoy Calor. segura que más de una persona se la va a ir a buscar ahora. Sí, hombre, tienen que escuchar. Van a subir las reproducciones. Si fueses una superheroína, ¿cuál sería tu superpoder? Esto va a sonar raro, pero me encantaría el superpoder de la invisibilidad, que es el que ya tenemos por defecto normalmente las mujeres en la ciencia, pero de manera Lo quieres real. por dos. Lo quiero por dos, porque eso te permitiría muchas cosas, ¿eh? Estar en muchos espacios sin que la gente se diera cuenta y sobre todo, esto igual va a ser una reflexión un poco dureta, pero una cosa que a mí me gusta mucho es viajar y a veces pues tengo que viajar sola y hay muchos sitios en los que no puedo hacerlo pues precisamente por ser mujer, ¿no? Entonces, teniendo el superpoder de la invisibilidad, Bueno, es una realidad. estaría ahí. Que al final aquí, dentro de la situación que hay, somos unos privilegiados si te fijas en las cosas que hay fuera. Eso que es. Es algo que no hay que olvidar nunca, la perspectiva. Eso es. Y como segundo, el teletransporte. Te pega. Hombre, porque nunca has estado por ahí, por ejemplo, de fiesta y dirías, me teletransportaría, estaría ahora ya en pijama, por ejemplo. Pues eso. Y ya cambiada. Sí. Y lo primero que haces al levantarte, aparte de apagar la alarma, Pues llorar mucho. porque es por la mañana. Sí. Ha sido un placer conocerte, Lorena, de verdad. Bueno, un Pero gustazo, Maitane. me quedan un par de preguntas todavía ya para concluir. ¡Ay! La primera, y yo sé que sí, así que no mientas, ¿eres usuaria de redes sociales? Ay, sí, mucho, mucho, pero bueno, me gusta mucho, sí. Bueno, ¿y qué perfiles, tanto el tuyo como divulgativos de ciencia, tecnología, feminismo, recomendarías? ¿O algún proyecto? Pues voy a recomendar un proyecto, porque Venga. ahí están muchas científicas englobadas y divulgadoras. Hay un evento de divulgación que se repite todos los años, que se Vale. llaman Las que cuentan la ciencia. Ay, me encanta, sí te he visto. Sí, que lo organizan en la Universidad de Córdoba, Elena Lázaro, y es genial porque ha conformado como un grupo de divulgadoras que tocan muchas materias. Entonces tienes desde Clara Grima, que es matemática, o Conchi Lillo, que te habla, su especialidad es el mundo de los ojos, eso es, o bueno, pues alguna vez he ido yo también a hablar de ingeniería, o Laura Morán, que te habla de sexología, Sí. o sea, un montón de, o sea, tienes ahí un abanico de divulgadoras increíbles que te cuentan cosas muy curiosas, pues, y yo creo que es el proyecto ideal para que te enganches a la ciencia. Bueno, es que son referentes todas, y tú también, que tu charla este año del efecto ELISA ha sido increíble. Gracias. Y la última pregunta, he dejado para el final mi pregunta favorita. Tienes tu minuto de oro. A mí me encanta preguntarle a todas las personas a las que admiro qué consejo darían después de toda esta trayectoria que les hubiera gustado saber antes, o qué te gustaría decirle a la gente. Pues yo diría que se animen con la ciencia, no sé si estudiándolo o por lo menos luego también teniendo conocimientos, aunque te dediques a otras disciplinas, ¿no? Porque lo que hablábamos de antes, no tenemos que tener nuestra cabeza como divididas entre ciencias y letras. O sea, yo creo que tener conocimientos de ambos mundos son súper importantes. Entonces, pues bueno, que nos hibridemos, que tengamos esa curiosidad por muchas cosas y a veces algunas que estén muy vinculadas con lo que estudiamos o con lo que nos dedicamos y muchas otras que no, que sea simplemente un elemento de curiosidad. Un poco como la Lorena de pequeña, ¿no? Que no pare nunca de hacerse preguntas. Eso es, y de saltar los plomos de casa. Bueno, a tus padres no les va a gustar. Bueno, pues no pudieron elegir. Joder, pues es que ricasco, Lorena, de verdad es una suerte conocerte y todavía más haberte tenido aquí y haber estrenado este primer episodio del podcast contigo. Y nada, pues a quienes nos estéis escuchando o viendo, que también se nos ve, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @stemlab_Vizcaya, y que la ciencia necesita vuestro talento. Eta, bueno, STEMlab podcasta ikusten edota entzuten ari zareten guztioi, mila esker bihotz-bihotzez, ez ahaztu gure sare sozialetan jarrai gaitzazue, abildua STEMlab_Bizkaia, eta batez ere ez ahaztu zientziak zeuen talentuaren beharra badaukala. Eskerrik asko. Agur.